Buenas noches. Nuestra CIPA está conformada por Lady Ruiz, Brigitte Pavón y quien les habla, Yurani Luna. A nosotros nos correspondió exponer método NIOSH y método HINTS. Bueno, nuestra presentación consta de introducción. Primero introducción, métodos NIOSH, aplicación de método NIOSH, método HINTS y aplicación del método HINTS. Bueno, primero, pues, como les decía anteriormente, vamos a tratar los métodos NIOSH y métodos HINTS y la aplicación de estos métodos, los que tratan de la manipulación de cargas, levantamiento de cargas, criterios biomecánicos, fisiológicos y psicofísicos. Referente a la ecuación de NIOSH, es posible evaluar las tareas en las que se realizan levantamientos de carga, en donde los resultados de la aplicación de la ecuación es el peso máximo recomendado para levantar las cargas en las condiciones del puesto de trabajo, para así evitar el riesgo de lumbalgias y problemas de espalda. Referente al método HINTS, se desarrolla el procedimiento de evaluación de riesgos por manipulación manual de cargas, publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, en su guía de técnicas para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas. Bueno, para los fundamentos de la ecuación NIOSH, vimos que básicamente son tres los criterios empleados para definir los componentes de la ecuación, los cuales son el biomecánico, el fisiológico y el psicofísico. En el criterio biomecánico, este se basa en que se debe manejar una carga pesada o una carga ligera incorrectamente levantada. Aparecen momentos mecánicos que se transmiten por los segmentos corporales hasta las vértebras lumbares, dando lugar a un acusado estrés. ¿Sí? A través de los modelos biomecánicos y usando datos recogidos en estudios sobre la resistencia de dichas vértebras, se llegó a considerar un valor de 3.4 kN como fuerza límite de compresión en la vértebra L5 y la S1 para la aparición de riesgo de lumbalgia. En el criterio fisiológico reconoce que las tareas con levantamientos repetitivos pueden fácilmente exceder las capacidades normales de energía del trabajador, provocando una prematura disminución de su resistencia y un aumento de la probabilidad de una lesión. En el criterio psicofísico se basa en datos sobre la resistencia y la capacidad de los trabajadores que manejan con diferentes frecuencias y duraciones para considerar combinadamente los efectos biomecánicos y fisiológicos del levantamiento. A partir de esos criterios se establecen los componentes de la ecuación para definir un levantamiento ideal, que sería aquel realizado desde lo que NIOSH define como localización estándar de levantamiento y bajo condiciones óptimas. Entonces, tenemos unos límites de peso que son recomendados por la NIOSH, que se define el LC, que es la constante de carga, el HM factor de distancia horizontal, el BM el factor de altura, el DM factor de desplazamiento vertical, AM factor de asimetría, FM factor de frecuencia y CM factor de agarre. Ay, me pasé. Manejo manual de carga. En la aplicación de este método, pues se observa la actividad desarrollada por el trabajador y la determinación de cada una de las tareas realizadas. A partir de esta observación, se debe determinar si el puesto será analizado como tarea simple o como una multitarea. Por ejemplo, si la carga debe ser recogida desde diferentes alturas o el peso de la carga varía de unos levantamientos a otro, se debe dividir la actividad en una tarea para cada tipo de levantamiento y se efectuará
un análisis de multitarea. Vamos a ver como un ejemplo de este método. Manejo manual de carga. El manejo manual de cargas está presente y con gran frecuencia en las diversas actividades que a diario tú realizas. El levantar, trasladar, empujar y colocar objetos pesados o de grandes dimensiones en forma incorrecta hace posible accidentes que pueden afectar tu integridad física. Sigue las siguientes recomendaciones preventivas y así evitarás con éxito las situaciones de peligro en esta labor. Es necesario que antes de iniciar tus labores habituales de manejo manual de cargas, realices ejercicios de elongación y calentamiento previo. Del mismo modo, verifica el estado del circuito de carga, posibles obstáculos presentes en el camino y el tránsito de vehículos o maquinaria. Mantén siempre ordenado, limpio y bien iluminado los lugares de almacenamiento y las zonas de traslado expeditas. Ten presente que para evitar lesiones musculares debes utilizar todos tus músculos en el levantamiento y descenso de cargas. Además de esto, recuerda mantener siempre la carga pegada al cuerpo. En cargas de un peso igual o mayor a 25 kilos, solicita ayuda a tus compañeros o utiliza los accesorios de ayuda mecánica. Recuerda que el peso reglamentado es de 50 kilos para hombres y 20 kilos para mujeres. Cuando la altura de almacenamiento sobrepase tus hombros, debes utilizar los accesorios o equipos para realizar carga o descarga en altura. Recuerda que es obligatorio utilizar siempre todos los elementos de protección personal: casco, guantes y zapatos de seguridad. Al aplicar estas medidas preventivas, reduces al máximo la posibilidad de sufrir. ¿Listo? ¿Puedo seguir? Uh-huh. Perfecto. Ok, listo. Bueno, a mí me correspondió hablar acerca del método Higgs. Entonces, esta guía, pues como tal, es un documento cuya finalidad es facilitar el cumplimiento de la legislación vigente con referencia a la prevención de riesgos laborales derivados de la manipulación manual de las cargas. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo de este método? Pues es valorar el grado de la exposición del trabajador a dicho riesgo en los casos de levantamiento y transporte de carga, estableciendo si el nivel de riesgo detectado cumple con las disposiciones mínimas de seguridad y salud reconocidas como básicas por la legislación y por la mayoría de especialistas pues en la materia. La aplicación del método pues permite preservar al trabajador de posibles lesiones derivadas de la manipulación pues de dichas cargas, evaluando con especial cuidado los riesgos que afectan más directamente a la espalda, especialmente lo que es la zona dorsolumbar. ¿Listo? Entonces tenemos también lo que es la ecuación del método Higgs, ¿sí? Esta ecuación pues tiene diferentes componentes que a continuación digamos que vamos a evidenciar en el siguiente video. Si por favor me colaboras con el video, muchas gracias. Peso aceptable. Este será nuestro límite de referencia. Es decir, si se excede este valor, podemos considerar que el levantamiento de esta carga representa un riesgo. Este lo calcularemos con la fórmula: peso aceptable será igual al peso teórico por factor de población protegida, por factor de distancia vertical, por factor de giro, por factor de agarre y por factor de frecuencia. Peso teórico. Este va a depender de la carga respecto a la posición del cuerpo y a su vez va a depender de dos valores. 1. La altura o distancia vertical, o 2. La separación o distancia horizontal, dándonos así un vector, y en el punto que se encuentre este vector será el peso teórico recomendado,
Por ejemplo, si nuestra carga se encuentra por debajo del codo y lejos del cuerpo, el peso recomendado teórico será de 13 kilogramos, como se muestra en la imagen. Factor de población protegida. Los pesos teóricos protegerán al 85% de la población y su valor será de 1. Si buscamos ampliarlo al 95%, el valor del factor de corrección disminuirá a 0.6. Y si buscamos proteger a trabajadores con capacidades especiales o trabajadores entrenados, el factor de corrección subirá a 1.6. Factor de distancia vertical. Este factor será dado por la distancia que recorre la carga desde que se inicia el levantamiento hasta que finaliza la manipulación. Factor de giro. Va a medir la desviación del tronco respecto a la posición neutra y su valor va a depender del ángulo que éste genere medido en grados. Tendremos el valor de factor de corrección sin giro, poco girado hasta 30 grados, girado hasta 60 grados y muy girado de 90 grados. Factor de agarre. Este va a medir la calidad de agarre de la carga, en su forma y tamaño, o si tiene asas o agarraderas, y lo dividiremos en 3 grupos, en un agarre bueno, en un agarre regular o en un agarre malo. Factor de frecuencia. Este va a medir las veces que se realiza la manipulación de la carga, con relación en cuántas veces se repita en un tiempo determinado. Análisis de riesgo. Determinado el valor de los diferentes factores de corrección y el peso teórico, es posible calcular el peso aceptable, cuyo valor recordamos. Peso aceptable es igual a peso teórico por factor de población protegida, por factor de distancia vertical, por factor de giro, por factor de agarre, por factor de frecuencia. Para determinar el nivel de riesgo se compara el peso real de la carga manipulada por el trabajador con el peso aceptable obtenido. Por lo tanto, si el peso real es menor o igual al peso aceptable, el riesgo es tolerable y las medidas correctivas no son necesarias. Por el contrario, si el peso real es mayor que el peso aceptable, el riesgo no es tolerable y las medidas correctivas serán necesarias. Ahora bien, también hay un riesgo en función del peso real de la carga y del peso aceptable. Además del peso de la carga desplazada en cada manipulación, debe considerarse el peso total de la carga manipulada diariamente y la distancia recorrida con la carga. Aunque el peso real de la carga no supera el peso aceptable, el transporte excesivo puede modificar dicho resultado si se incumplen los límites recomendados. El peso total transportado diariamente se define como los kilos totales que transportan. Peso Pues aceptable. Básicamente como la será nuestro información límite de referencia. con referencia a la ecuación del método Higgs y pues como sus generalidades. En cuanto a la aplicación, recuerda por favor ponerme el videito porfis sin audio, gracias. Entonces, para el tema de la aplicación del método Higgs, digamos que hay 13 ítems que debemos tener en cuenta para lo que es la aplicación. Entonces, el primer ítem es considerar la aplicación del método al caso de evaluar. Debe establecerse si el caso que se pretende evaluar reúne las condiciones para aplicar el método. Por ejemplo, debe existir una manipulación manual de cargas y que el peso pues, de dicha carga sea superior a 3 kilogramos. ¿Sí? El segundo es considerar posibilidades de mejora previas, lo que es, por ejemplo, considerar las posibilidades de automatización o mecanización pues, de los procesos o la introducción de lo que son ayudas mecánicas, ¿listo? También lo que es la recopilación de los datos necesarios pues con relación a la manipulación de las cargas. Entonces, los datos que debemos recoger son lo que es el peso real de la carga, la duración de la tarea, las posiciones de la carga, el desplazamiento, los tipos de giros que hace el trabajador, el tipo de agarre, la duración de la manipulación, la frecuencia de la manipulación, lo que es la distancia del transporte de la carga. Tenemos también lo que es el ítem 4, que corresponde a identificar las condiciones ergonómicas del puesto que no cumple con las recomendaciones para la manipulación segura de las cargas. Tenemos el ítem 5, que es determinar si existen características propias o condiciones individuales del trabajador que condicionan como tal la tarea de dicha manipulación de carga.
Tenemos el ítem 6, que es especificar el grado de protección requerido, es decir, el porcentaje o tipo de población que se desea proteger al calcular, pues, dicho peso límite de frecuencia. ¿Listo? Tenemos el ítem 8, que es el cálculo del peso aceptable o peso límite de referencia. Para el cálculo de peso aceptable será necesario previamente calcular lo que es el peso teórico y calcular los factores de corrección, que eso pues ya los mencionamos anteriormente en el video que habla de la relación del tema de la ecuación del método Higgs. ¿Listo? Tenemos el ítem 8. Que es comparar el peso real de la carga con el peso aceptable determinado, el riesgo asociado al levantamiento, si es tolerable o no tolerable, eso también lo especificamos en el video anterior. Debemos también, el ítem 9 hace referencia a lo que es calcular el peso total transportado. El valor calculado podrá modificar el nivel de riesgo obtenido anteriormente si supera pues los límites recomendados para el transporte de cargas. Y pues obviamente se tendrá que tener algunas medidas correctivas, como lo decía también el video. Y si es inferior, pues en este caso no necesita ninguna medida correctiva. Tenemos el ítem 10, que es analizar el resto de los factores ergonómicos e individuales no incluidos en el cálculo del peso aceptable. Algunos criterios a evaluar y a determinar, pues de cada factor, pues dependiendo, digamos que de la tarea específica que desempeñe el trabajador. Tenemos el ítem 11, que es establecer medidas correctoras que corrigen el posible riesgo detectado. Tenemos el ítem 12, que es aplicar las medidas correctoras hasta alcanzar niveles aceptables del riesgo. ¿Listo? Y el último ítem, que es el ítem 13, en caso de haber realizado correcciones en la tarea, debemos evaluar como tal evaluar y comprobar la efectividad como tal del método. ¿Listo? Para verificar que efectivamente, pues, sí se cumplió. A continuación también vamos a mostrar otro videito. Me compartes, por favor, compañera, la siguiente diapositiva, que habla un poquito de las generalidades, pues, del método. El otro video, por favor. Muchas gracias. Como evidenciamos pues en el videíto, estamos haciendo como un análisis como tal de la tarea para lo que es la aplicación del método Higgs. Entonces estamos analizando pues como tal cómo cargan los trabajadores pues este bulto. Este videito especifica como el paso a paso de lo que hemos dicho previamente, de todos los métodos, todos los
indicadores que hay que recogerse, toda la información que hay que recogerse para lo que es la aplicación de este método y en qué casos sí aplica y no aplica lo que es pues las medidas correctivas dependiendo, digamos, que la tarea en específico que se realice. Acá nos está mostrando lo que son los cálculos de la frecuencia, el peso total transportado diariamente, que es el análisis que se hizo previamente. Y esa es básicamente como la información. Listo, pues yo creo que eso es todo. Muchas gracias por escucharnos. Esa es básicamente la información que teníamos para compartir y era pues como lo que dispuso la docente para esta última sesión. Y ya, eso es todo.